Sí, pues ya entrando en el último aspecto, que es el ya, pues el del año 18 y el que nos vamos a centrar un pelín más, Alemania va a poner toda la carne en el asador porque sabe que tampoco puede aguantar mucho más, o sea que de alguna forma hay que ponerle fin a la guerra y ahora tiene su oportunidad de poder concentrarse en el frente occidental y atacar. Y bueno, ya pues sin más preámbulo, pues preguntarte esto, o sea, ¿por qué falla esta última ofensiva alemana? Y si desde tu punto de vista, eh, ¿tuvo Alemania alguna oportunidad de vencer, ¿no? Todavía la Primera Guerra Mundial en 1918, o por su situación en la que estaba, consideras que estaba ya condenada, pues, a a verse derrotada por los aliados? 1918 es el año decisivo real de, ¿no? De que acaba la guerra y bueno, ¿no? Y tiene esas grandes ofensivas por ambas partes. La verdad es que Alemania no se vio derrotada, ni mucho menos hasta el final. Eh, Cuando derrotan a Rusia y recuperan todas esas tropas desde el este, no todas, todas, porque aunque ha sido derrotada Rusia, muchas tropas quedan todavía en el este porque, a ver, el este se ha convertido en el salvaje este. Hay un montón de pequeños ejércitos que ya incluso son casi ejércitos privados de distintas ideologías que, bueno, que te pueden alterar todo el... Si te atacan a ti, que te pueden alterar los tratados de paz que tienen con los bolcheviques, que los bolcheviques tenían mucho poder entonces, pero que todavía no dominaban Rusia, ¿no? ¿Qué pasa? Que con todos esos recursos que están extrayendo los alemanes, dan ese último impulso, tanto recursos humanos como recursos alimenticios y materiales. Con todo eso, lo que hacen los alemanes es volver a engrosar un poco las divisiones que estaban tan sufridas en el oeste, que estaban tan reducidas, les vuelven a meter un chute de carne y de toda clase de materiales para que puedan lanzar esa gran ofensiva en primavera, la Kaiserlach, que realmente desde el Marne los aliados no se vieron en otra igual. Los aliados lo pasan muy mal en 1918. Al principio, la primera parte de 1918 se lee muy claro en las memorias de los distintos líderes militares, o sea, en las memorias de posguerra, incluso también unas memorias muy válidas son las de Émile Fayolle, que era un general francés, que fueron unas memorias que él publicó, se publicaron en los años 60, ¿vale? Cuando ya falleció hace ya mucho tiempo, o sea, era un cuaderno privado y se hizo público 25 años después, creo que de su muerte. O sea que lo que comentaba ahí era sus pensamientos reales y él lo ve muy negro, lo ve fatal. Las cosas en el 18, en la primera del 18, se ven muy oscuras para los aliados y de verdad no piensan que van a perder la guerra, pero sí que si los alemanes continúan apretando, veremos a ver, veremos a ver. ¿Qué pasa? Que los alemanes cuando llega las ofensivas del 18, esas grandes ofensivas que todo el mundo, ¿no? Que les flipa a todo aficionado a la Primera Guerra Mundial de wow, cómo avanzaron los alemanes. El último, como señalan los estudios modernos de esta ofensiva, los alemanes siguen avanzando, pero avanzan sin un objetivo estratégico a batir. ¿Vamos a París? No, no vamos a París. ¿Vamos a dónde vamos? Y es cuando ya se está agotando la iniciativa, como toda ofensiva tiene su punto culminante, se dan cuenta que quizás si hubieran avanzado hacia Amiens, que era una ciudad que era un nudo de comunicaciones y pues ahí estaba el ejército británico, tenía un nudo de comunicaciones muy importante y tenía también muchos recursos allí destinados, era como una especie de, digámoslo así, ¿no? De gran almacén logístico y se dan cuenta que si hubieran avanzado directamente hacia allí y seguir ahí cortando, a lo mejor hubieran dividido a los británicos y los franceses, pero claro, esto se piensa ya a toro pasado, cuando las cosas ya no, cuando las tropas alemanas, aunque están avanzando mucho y están encontrando muchos recursos, como tú mencionabas, eh, están ya agotadas, están teniendo muchas bajas, están avanzando mucho a costa de muchas bajas. Las tropas de asalto tan famosas, los Sturmtruppen, que son veteranos de muchas batallas, que son gente joven, las últimas remesas, por así decirlo, de gente joven que le queda a Alemania, se están ahí reduciendo al máximo. ¿Qué pasa? Que a finales de abril, o mediados de abril, principios de mayo, si no recuerdo mal, los aliados lo que han hecho es tapar todas las ofensivas alemanas en el oeste, están taponándolas porque lo que hacen
las tropas aliadas en este momento. Tácticamente no son tan superiores a los alemanes. Los soldados franceses no es que sean peor que los alemanes, pero los alemanes tienen unas tácticas mucho mejor y más imbuidas y tienen un adiestramiento mejor. Pero los aliados tienen ya muchísimos camiones y entonces a las tropas las llevan en camiones. Total, que eso marca bastante la diferencia y va a marcar la diferencia. A partir de aquí va a empezar a marcar la diferencia lo de, vale, me han atravesado el frente los alemanes. Vale, pues organizo una columna de camiones, llevo a una división a tal sitio y te bloqueo esto, ¿no? La punta de lanza de los alemanes. Entonces los alemanes llega un momento en el que se quedan o se vuelven a quedar a 50, 60 kilómetros de París, se quedan esto, pero los aliados han hecho un esfuerzo brutal y taponan todas las puntas de lanza. ¿Han tomado muchas ciudades? Sí. Para los aliados lo que más les jode es que han perdido mucho territorio que ha costado mucho ganarlo durante muchos años. Todas las ofensivas del 15, el 16, el Somme y todo eso se ha perdido todo, se pierde todo. En un plumazo, dice, después de estar aquí no sé cuánto tiempo, hemos perdido todo esto que hemos tenido millones de bajas por conquistarlo, lo perdemos ahora, es lo que más les fastidia. Y eso, ¿no? Ese miedo de, parece que vamos a perder, pero finalmente, como en el Marne, vuelven a sacar esa fuerza y vuelven a imponerse a los alemanes y les frenan. Los alemanes entran en un periodo que creo que es de confusión estratégica porque no saben muy bien dónde atacar. Después de la Kaiserladt, que fue la primera parte de la ofensiva, o la ofensiva Missel, ¿no? Como se llama en código. Luego atacan arriba, en Flandes, donde habían fracasado ya tantas veces, en la zona de Ypres. Luego atacan en la zona sur, en Chemin-des-Dames, donde allí los franceses, donde habían iniciado los motines los franceses, atacan otra vez ahí, que sí, que les hacen retroceder en mayo, les hacen retroceder bastante a los franceses, pero ya no es ninguna ofensiva pensada lógicamente, con uno es atacar, parece dar la sensación de atacar por atacar, y luego hay otra serie de 2 o 3 ofensivas más que cada vez van ganando menos terreno y van teniendo más bajas. Y la última es la segunda batalla del Marne, que irónicamente vuelve a ser otra vez la horma del zapato de los alemanes, de que les detienen. Ahí fue cuando realmente ya cambia otra vez. La iniciativa vuelve a cambiar y los aliados vuelven a hacerse con la iniciativa ya hasta el final de la guerra. Ya después de julio del 18 ya los alemanes solo van a hacer que encajar golpes, no van a poder hacer mucho más y todavía no se habían derrotados hasta noviembre del 18, cuando se firma el armisticio, no se ven derrotados ya. Ujú. ¿Y puedes comentar en qué momento exacto se produce pues el primer tanteo por parte de los alemanes interno, ¿no? Primero, obviamente, de asumir, ¿no? Por parte de Hindenburg, por parte de Ludendorff, de asumir que, bueno, pues que no se puede ganar la guerra y que hay que buscar otra solución. ¿Esto en qué momento encajaría de todo el desarrollo militar? Los políticos alemanes ya buscaban algún tipo de salida o de paz o de tratado de statu quo, volvamos a 1914, algo así parecido, lo buscaban ya desde 1917, desde mediados. Pero Hindenburg y Ludendorff hasta, hasta julio o agosto de 1918 no es que quieran buscar la paz, aunque se ven ya derrotados, se ven que las cosas están muy feas y que no van a ganar la guerra, que así no pueden ganarla y ya es un poco una huida hacia adelante. No quieren admitir que han perdido la guerra, no quieren admitir que han sido derrotados, pero sí, ya ha sido derrotado. De hecho, después del 28 de agosto, que fue el día negro del ejército alemán, que fue 28 de agosto, después de la segunda batalla del Marne, que lo que hacen los aliados y las tropas norteamericanas que ya están luchando en Francia, que hacen volver a los alemanes al punto de partida en todas las ofensivas que habían lanzado en la zona esa de Aisne y del Argonne y demás. Lo que pasa aquí es que el 28 de agosto los aliados franceses y británicos lanzan una ofensiva en una que se llamó la batalla de Amiens y la batalla de Montindier, dependiendo de si Amiens para los británicos, Montindier para los franceses. Y fue en esa zona donde los alemanes habían golpeado muy fuerte en abril de 18. Y aquí en esta batalla los aliados
consiguen un auténtico éxito, incluso llegan a envolver a los alemanes usando tácticas de engaño, usan carros de combate, usan aviación de ataque a tierra y golpean a los alemanes muy, muy fuerte. De hecho, creo que se rinden, unos 30.000 alemanes se rinden sin pegar un tiro y Ludendorff lo declara como el día negro del ejército alemán. Otro de los días negros, dice en sus memorias, otro de los días negros para el ejército alemán. O sea, antes había habido más. ¿Qué pasa? Que esto para mí es una admisión ya de que la derrota. De hecho, en el texto de sus memorias se ve ya un poco de tristeza, y están redactadas a posteriori, es decir, están redactadas después de la guerra, las escribió en 1920, creo. Pero cuando está escribiendo a alguien sus recuerdos, él esto, ¿no? Lo revive Sí, y con claro, tristeza. claro, y él cuando está escribiendo todo esto ya se ve que la guerra ahí estaba perdida. De hecho, ese día, el 28 de agosto, al ver que los aliados han golpeado tan fuerte, entra en pánico. De hecho, dicen que le dio Vale. un ataque epiléptico, dicen, del shock que le dio de que los alemanes habían sido derrotados en esta doble batalla británica-francesa, que de pronto llamó a Berlín, hay que pedir la paz, hay que pedir la paz, hay que pedir la paz. Y fue él, no el ejército alemán como tal, fue él el que inició el proceso. Claro, él encendió una mecha que ya no pudo apagar. Claro, cuando ya se recuperó del shock de, bueno, vale, 30.000 prisioneros, bueno, hemos perdido, no fue una gran ofensiva de perder 100 kilómetros, fue una ofensiva limitada, pero bueno, ¿qué pasa con esto? Cuando él se recupera y ve que la situación estratégica no es tan mala porque es una ofensiva, esa doble batalla es una ofensiva limitada, lo que pasa es que él ha hecho girar una rueda que aunque sea muy pequeña, bueno, hay que pedir la paz, no era una posición, no era una afirmación en firme y una proposición en firme, era causa de los nervios, él dice que había que pedir alguna salida negociada de la guerra. Claro, al mover esa rueda, mueve esa pequeña rueda, mueve otra más grande y así sucesivamente. ¿Y qué pasa? Que como las muñecas rusas, pues va saliendo cada vez más, ¿no? Se va moviendo más rápido y una vez que ya ha llegado a Berlín, Berlín se empieza a filtrar en los círculos políticos que el comandante, no era el comandante en jefe, era el primer intendente, el comandante en jefe era Hindenburg, pero se acaba filtrando la sociedad. Cuando él intenta parar eso y el círculo militar cercano a Ludendorff intenta parar, pues es causa del miedo, ¿no? En cierta manera, bueno, en cierta manera no, es causa del miedo de ese 28 de agosto, cuando él intenta detener lo que ha hecho sus palabras, ya es demasiado tarde, ya se acaba de filtrar a la sociedad, se acaba de filtrar, como digo, a todos los círculos políticos, acaba de filtrarse también al propio ejército, porque los generales lo empiezan a saber, la gente que está de permiso en Alemania se embulle en todo eso. Total, que inicia una cuenta atrás. El propio Ludendorff inicia una cuenta atrás que en septiembre ya empieza a filtrarse, en octubre ya hay mucho malestar y a principios de noviembre explota. La sociedad alemana explota por todos lados, incluido el ejército, que el mito de la puñalada por la espalda no se sostiene por ningún lado. De hecho, el ejército alemán ya estaba en el esqueleto, estaba en el caparazón, por dentro no había nada, era un huevo vacío. Sí, luego también tenemos los famosos puntos de Wilson, que digamos que, bueno, que las primeras condiciones de paz que se le presentan a Alemania, pues no son del todo malas, pero luego, pues cuando ya se han rendido y tal, les dice, oye, que no son eso primero que hemos dicho, sino que es mucho más duro, ¿no? El tratado que vamos a firmar en Versalles. ¿Puedes comentar cómo se llevó a cabo este, bueno, iba a decir malentendido, bueno, tampoco es un malentendido, es No es un malentendido, porque la proposición de paz de Wilson que él lanza en diciembre de 1916 y la proposición empieza ahí, ¿no? Hay un juego ahí de despachos y de misivas diplomáticas, dura hasta enero, febrero de 1917, son un mes y medio, 2 meses, en los que parece que la cosa parece avanzar, no avanza, bueno. ¿Qué pasa con esto? Wilson lo que quiere, como el gran neutral que es Estados Unidos, lo que quiere y lo que propone a todos los contendientes es que vuelvan al status quo de 1914. Es decir, que Alemania deje todo lo que ha invadido de Francia y tal, y vuelva a ser un imperio como estaba hasta entonces, que Francia recupere Alsacia y Lorena y todas estas cosas, es decir, se respeta, creo que llega a respetar,
creo que se llega a pedir esa devolución, ¿vale? Que si no me suena mal, si no recuerdo mal, perdón. Y eso, ¿no? Que vuelva todo como estaba antes. Pero claro, en 1917 Alemania tiene muchísimo conquistado de tanto de Francia como del este. Los franceses no quieren escuchar hablar ni, pero vamos, encima me destruyes todo mi país y te voy a tener que ahora que... No, ahora tú, te voy a ganar la guerra y me vas a pagar tú las reparaciones. Claro, todo el mundo se siente muy fuerte para como aceptar esa esto, ¿no? Esa Estas proposición de paz. condiciones. Sí. Sí, exacto. Pero en Alemania es verdad, entre los aliados hay un pensamiento en bloque de no vamos a aceptar esto, pero entre los alemanes hay una división entre los círculos políticos y los círculos militares. Los círculos políticos sí es verdad que ven una opción de salida negociada en las proposiciones de paz de Wilson, lo creen, no les parece mal, no les parece mal aceptar eso. Bueno, pues si volvemos a lo de antes, mira, no perdemos nada, ya está. Pero los militares, en este caso ya Ludendorff y Hindenburg, dicen, no, es que podemos ganar la guerra todavía. Todavía no se ha dicho la última palabra en los hechos de armas. Además, tenemos un montón de territorio. Esto tiene que servir para ser negociado. Encima, incluso los militares, los políticos alemanes piden una cosa y los militares piden otra cosa totalmente distinta. Los políticos alemanes piden, como digo, se pueden, pues eso, ¿no? Aceptan lo que dice Wilson, se conforman con lo que dicen, pero los militares alemanes dicen que no, que eso no va a ser el final de la guerra. Y de hecho, el final de la guerra va a ser que Bélgica va a estar bajo dominio alemán, que encima vamos a tener a tema comercial preeminencia sobre Francia, que todo lo que hemos conquistado en el este para nosotros también, coño, piden unas condiciones que eso no va a aceptarlo nadie nunca. Entonces, esa proposición de paz de Wilson muere, no ha nacido y ya nace muerto, ¿no? Como suelen decirse, porque no fructifica en ninguna parte. Sí, y luego también el componente, pues, social es muy importante. Aquí lo comentan, ¿no? Que se manda una especie de, sí, una encuesta interna, ¿no? En el que se le pregunta a los distintos generales, oye, ¿tus tropas cómo reaccionarían ante tal? Si continuarían dispuestas a atacar o no, ¿no? Y prácticamente casi todos le dicen que no, que sus tropas pues están a punto del motín, ¿no? De amotinarse, ¿no? Que obviamente pues si ya tienes a unas tropas que ya han dicho que ya no quieren continuar luchando, pues claro, ¿qué vas a hacer, no? Le Por pasa un poco supuesto. como al zar, ¿no? Exacto, es uno, y esto se sale comentado y redactado en la historia oficial alemana, o sea, no es ningún estudio moderno, ya en la época, en los años 30 y 40, ya cuando se publican estos volúmenes, ya lo dicen claramente, por eso no se sostiene el mito de la puñalada por la espalda. Los propios generales, cuando preguntan a sus tropas en septiembre, octubre, no recuerdo bien en qué mes es ahora, pero ya los 2 últimos meses de la guerra en el 18, les preguntan a sus tropas si seguirían luchando y muchas dicen que no, y que no son fiables. Es que no es que no sigan luchando, es que no son fiables en ningún caso, en medidas defensivas ni ofensivas. Las deserciones, muchos generales alemanes dicen que las deserciones ya se cuentan, incluso algunos dicen que por millones, que hay 1 millón de desertores en la retaguardia alemana, otros dicen que 10.000. Es que fíjate, o sea, yo lo cito como no se sabía realmente cuánta gente había detrás de la retaguardia alemana dando vueltas sin querer combatir. En casa, lo que más le importa luego a los militares alemanes, cuando ya se llega el fin de la guerra convencional y se está ya pactando el armisticio, es calmar los ánimos en casa. Y con calmar los ánimos me refiero a que envíen al ejército a parar a lo que consideraban una turba armada de obreros y campesinos que nos quieren hacer la revolución a nuestras espaldas, que nosotros estamos en Francia. Claro, la cuestión aquí a Alemania se le complica porque los aliados siguen empujando en el frente, y las últimas batallas en el frente occidental, que yo las narro, estamos hablando de septiembre y octubre, las narro brevemente porque es que no hay realmente una batalla, es el ejército británico, el francés y el belga incluso, avanzan y tras una mínima resistencia de un día
se rinden los alemanes o dejan pasar a las tropas aliadas y siguen conquistando terreno y llegan en la línea final del frente cuando se firma el armisticio está en Mons, han vuelto. Los británicos vuelven a esa donde habían luchado la primera vez, vuelven ahora otra vez en noviembre del 18. Sí, aquí el tema de la puñalada, claro, viene por el tema de que es precisamente en 1918 cuando se cierra el frente oriental, con lo cual, Mm. punto positivo para Alemania. Es cuando se conquista una serie de territorios que van a poder sostener económicamente y también en el tema alimenticio, pues a Alemania, ¿no? Que ya, entre comillas, esa dificultad que estaba pasando se le va a quitar. Entonces, claro, yo creo que se juntan estos dos factores, se junta también el que se quedan, como has dicho, a 50, 60 kilómetros de París, y de repente, claro, es como no, y Alemania entonces se rinde, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué se rinde? Claro, ya se puede especular. Oye, pues se rinde por el tema de la moral al final, ¿no? Porque es el tema, bueno, de la moral y el desgaste de su propio ejército que no podía seguir combatiendo. Entonces, claro, aquí ya, como tú bien has comentado, pues habría que analizar si efectivamente, pese a todos estos datos que acabo yo de dar, el ejército alemán tenía o no capacidad para seguir combatiendo, que en esta encuesta, ¿no?, que se pasa, ya se ve claro que los propios oficiales de campo reconocen que sus propias tropas ya no sirven para nada y que dentro de Alemania pues se está cociendo pues una especie de, bueno, de segunda parte de la Revolución Rusa, que Sí, finalmente no. Entonces, claro, es si juntas estos factores y ya le das más importancia a una cosa u a otra, ya esto a lo mejor ya, bueno, ya no. Seguro que se va de este tema, pues habría que entrar ya políticamente, quién podía financiar esos grupos de izquierda y si tenía el objetivo de sacar a Alemania de la guerra, pero bueno, en cualquier caso, lo que es el ejército alemán está agotado, ¿no? En octubre, noviembre del 18, que es lo importante. sí, a ver, otro de los factores que no hemos comentado aquí pues hemos hablado de discusiones del frente occidental, oriental, hemos hablado de los fracasos de los planes, de la guerra de desgaste, de esa 1918, que no esto, y ahora estamos hablando de la última parte de 1918. Realmente, uno de los temas también principales para entender la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial fue el bloqueo británico en el Mar del Norte, que bloqueó toda esa entrada de alimentos, que privó de las colonias a Alemania y no pudo sacar ni recursos humanos ni recursos materiales de las colonias que tenían ella en África. Y también no pudo comerciar con otros neutrales, porque seguramente muchos otros países, por hacer negocios, hubieran comerciado con Alemania con gusto. Vamos, pero eso lo tengo clarísimo. Claro, a la falta pues, de comida, de tal. Hombre, el paso lógico de la revolución bueno, es que es un paso lógico el tema de la revolución. No, ni mucho menos pienso, ni creo que a grupos de izquierda o grupos revolucionarios, espartaquistas, ni nada, les pagaran desde fuera para sacar a Alemania o tales. Si esto parece totalmente un mito, si alguien lo dice, porque ellos mismos ya antes de la guerra tenían ese pensamiento de dar una revolución, de hacer una revolución en Alemania, solo que ahora las circunstancias les benefician a ellos, porque cuando no hay comida, la guerra continúa y le están dando más comida al ejército que a los propios ciudadanos, el discurso es muy fácil de lanzar. El propio Lenin es uno de los que no promete paz, pan y trabajo, ¿no?, a los soldados rusos cuando vuelven a casa. Ese discurso cala muy hondo. Pues en Alemania pasa una cosa parecida. Total, que en octubre y noviembre el ejército alemán, como hemos visto, está ya a punto de colapsar. Ellos nunca se van a pensar que nunca se van a creer derrotados. Bueno, no lo creen los líderes, pero los soldados que están ahí en las trincheras, que están rindiéndose, que están perdiendo batalla tras batalla ya al final de la último tramo de la guerra, hombre, no es que si se vean, no sé si se verían vencidos o no, lo que sí se veían es que estaban muy mal. Encima, otro factor que viene, aparte del bloqueo británico, es la gripe española, que se interna en el ejército alemán de una manera bestial, porque en el ejército aliado también afecta, a los franceses y a los ingleses también les afecta la gripe española y mueren también muchas personas. Pero es que Ujú. en Alemania es peor todavía, porque no tienes, era una enfermedad que, hombre, si tú tenías al menos la Defensa. ingesta calórica, claro, la ingesta calórica la tenías bien y tenías defensa, siempre puedes enfrentar una enfermedad, aunque no tenga cura, siempre puedes enfrentarla de forma con más posibilidades de supervivencia. Los alemanes están pasando un hambre ya los pobres, que es que cuando les entra
cuando sufren la gripe española o sufren cualquier otra enfermedad, lo pasan realmente mal. Yo cito a lo largo del libro, cito unas memorias de un capitán alemán que se llama Widing, que es un capitán de dragones al principio de la guerra, de caballería, y él al final, en las últimas páginas del libro, de sus memorias, hombre, las últimas están todo el rato: estoy enfermo, tengo fiebre, estoy débil, hoy se me ha ido hoy no tengo fiebre, mañana me vuelve a venir. O sea, realmente los soldados lo pasan muy mal, con enfermedades, falta de recursos, la población igual. O sea, es que se juntan todos los factores para que Alemania sea derrotada. Ojo, ha costado 4 años derrotarla, que hay que tenerlo en cuenta. Pero ojo, cuidado, o sea, son muchos factores y se rinden cuando ya no pueden hacer más, cuando ya no hay Sí, posibilidad de sí. hacer más. O sea, están Han agotados. quema han quemado su última carta en esa ofensiva y a partir de Exacto. ahí ya habían empezado a retroceder y no había perspectiva de consolidar un nuevo frente. Nada, nada. O sea, cuando se propone firmar el armisticio, ¿vale? Cuando se llegan a estas conversaciones entre el gobierno alemán, porque claro, es eso que dijo Ludendorff, ya está todo girando, está funcionando la máquina de una salida negociada y claro, cuando llega el momento de firmar el armisticio, los aliados, ellos creen realmente que los alemanes han hecho este movimiento para ganar tiempo y poder fortificarse en el ring y que ahí no les saque nadie, porque ellos todavía piensan que hasta 1919 o así no va a parar la guerra. Pero cuando los alemanes llegan y firman el armisticio, porque ellos creían que era una maniobra diplomática para ahora firmo, ahora no firmo, ahora no sé, me lo pienso, Sí, 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 sí. para que los combates pararan, que los aliados dicen no vamos a parar los combates hasta que no se firme esto. ¿Sabes? O sea, les amenazan diciendo, no, con nosotros los juegos los mínimos. ¿Qué pasa? Que nada, que firman y los aliados dicen, ¿cómo? ¿Cómo? No puede ser, han firmado. Sí, sí, han firmado. Y al final, uno de los que se arrepiente de haber firmado fue Foch. Foch fue un general que fue el que dijo que esto es un armisticio de 20 años, no es la paz, ¿no? Y se equivocó por 20 días o por un mes, ¿no? Se equivocó. ¿Qué pasa con esto? Claro, Foch es de la opinión de que realmente no ha tenido que firmar el armisticio. Él quiere continuar la guerra hasta llegar a Berlín. O sea, quieren hacer eso porque también tienen la percepción de que los alemanes no se están viendo derrotados. Aunque ellos, por lo que estamos comentando, de que los generales estén hablando entre ellos, de que si las tropas no son efectivas ni son fiables, eso no lo saben los aliados en este momento. Y ellos piensan que no hay una percepción de que Alemania está siendo derrotada, pero digo, en el campo de batalla ellos Sí, todavía sí, sí. dicen, bueno, podemos aguantar todavía. ¿Qué pasa? Que Fox pues, firma y eso, pero él quería continuar hasta el ring y más allá para decir a los alemanes, os hemos vencido de verdad, a la antigua usanza, no habéis podido resistirnos y estamos en vuestro país, los hemos invadido ahora nosotros a vosotros. Sí, sí, sí. Pues, si te parece, podemos pasar al turno de preguntas, Perfecto. que han dejado unas cuantas y ya también vienen bien porque muchas son aludiendo a, pues esto, ¿no? A este final y demás. Bueno, pregunta, Judas pregunta, si la batalla del Marne de 1914 fue la oportunidad más clara para que Alemania hubiera, pues, ganado la guerra. Es interesante la pregunta porque del Marne se ha discutido muchísimo sobre si fue una gran oportunidad o no. A la luz de los hechos, los alemanes casi, sí, rozaron casi con las yemas de los dedos la victoria, o lo que pensaban que era ellos victoria, porque a mí, yo quizá contesto con otra pregunta. ¿La captura de París significaba la derrota de los aliados? Esa es una cuestión también muy compleja que hay que abordar muy a fondo de saber si la caída de la capital, que Claro. había órdenes de dinamitar todo en la capital, todos los puentes y todo para retrasar el avance alemán, con lo que me da a mí a entender que los aliados querían seguir resistiendo, aunque sea en un gobierno provisional en Burdeos, que de hecho allí se trasladó el gobierno en septiembre del 14. ¿Fue una oportunidad perdida y una oportunidad de oro perdida? Yo creo que sí, porque es cuando Alemania tenía todas las de ganar, de toda la fuerza, ¿no? Es cuando empieza la guerra y tienen todas las de ganar. Tienes todos los recursos al 100%,
todo al 100%, y el efecto del bloqueo británico todavía no se va a notar hasta dentro de mucho tiempo. O sea, el Marne se les escapó y va a quedar esa espinita clavada siempre a los alemanes, ¿no? Se les escapó en el Marne la posibilidad de una gran victoria, o se consideraba o se esperaba que iba a ser una gran victoria. Pues pregunta Nemesio, ¿qué tan revolucionario fue la introducción del carro de combate en el campo de batalla y por qué las potencias centrales no le dieron mayor importancia? Revolucionario fue, vamos, absolutamente. Solo hay que verlo hoy día, que todavía tenemos carros de combate y cada vez están más mejorados en todos los sentidos y con sistemas de defensa y de armamento de última generación. Como habíamos comentado a lo largo del programa, fue una entrada tímida en el Somme, en septiembre del 16 en el Somme, pero al final de la guerra es un activo militar muy importante para los aliados. Sobre todo los carros que diseñan los franceses, el Renault FT, es muy importante porque es la configuración de carro moderna que tenemos hoy, una estructura blindada con cadenas en las que tiene una torreta giratoria y un arma principal. No hace falta, como los carros británicos, repartir el armamento por todo la carrocería, ¿no? No sería la carrocería, pero por todo el blindaje, por toda la estructura metálica. O sea, los franceses ya diseñan en 1917 el carro que todavía usamos hoy, a casi 110 años de estos hechos. ¿Qué pasa? Que, como digo, al final de la guerra va a ser muy importante. Los compañías de carros pesadas, de artillería especial, porque no había un concepto como después en la Segunda Guerra Mundial de guerra acorazada, y todo fue a parar a la artillería especial. Va a tener mucha importancia, mucha importancia. Se usan los carros de apoyo a infantería, se usan como una especie de plataforma móvil de fuego para eliminar nidos de ametralladora, búnkeres y eliminar resistencia de fortificaciones. Pero igualmente es muy efectivo y aunque los aliados pierden muchos tanques en estas últimas ofensivas en el 18 y en el 17, pierdes muchos tanques, pero tienes menos bajas. O sea, en realidad pierdes el tanque. Luego las tripulaciones, pues dependiendo del caso, pueden sobrevivir sí o no, pero cuando te destruyen un tanque, a lo mejor pierdes 4 soldados o 5 o los que estén dentro. Pero si atacas con una masa de infantería, pierdes muchos más hombres. Entonces, los tanques van a ser muy, muy, muy importantes en la Primera Guerra Mundial. Mucho más de lo que se piensa la gente. Y lo de por qué los alemanes no le dan mayor Ah, y importancia, ¿qué porque piensas es sobre eso? verdad, cierto, perdona. ¿Por qué los alemanes no y los austrohúngaros y eso? Primero, le falta el bloqueo británico, es que eso es terrible, porque no le permite tener ese desarrollo a nivel industrial. No, los alemanes van a diseñar tanques de esos mamotretos enormes parecidos a los británicos, que van a construir 20, pero es que se quedan sin recursos, no porque no quieran, sino que se quedan sin recursos. Y además el tanque, una vez que pasa ese miedo inicial, porque en la Primera Guerra Mundial hemos repetido mucho ese shock inicial todo el rato, hemos sido reiterativos con eso porque muchas cosas son nuevas y se introducen ahora. Y claro, el tanque, los alemanes le ven utilidad, pero no le ven como un arma definitiva o un arma que pueda cambiar las tornas en la guerra. Entonces, ya sea también porque están limitados en recursos económicos y en recursos materiales de conseguir planchas de acero, los diferentes componentes para hacer las cadenas, etc. Y por el hecho de que no han sido, a lo mejor, no los ven como algo útil 100% para ganar la guerra, pues se une el hambre con las ganas de comer, ¿no? Sí. Ya te digo, es una cosa de doble factor. No tenemos, Vale. pues no lo hacemos. No nos ha sorprendido, pues no lo hacemos. Claro, luego los alemanes, en verdad, a la postre sí van a reconocer que los tanques fueron muy importantes para los aliados y les sorprendieron mucho y que al final, pues sí tuvieron un gran peso en las operaciones y sobre todo en las últimas. Vale, comenta Henry, ¿hasta qué punto se puede considerar el hambre como la principal causa del agotamiento del pueblo y el ejército alemán por la guerra? Fue una de las principales causas y factores de que Alemania perdiera la guerra. Es que sin duda, porque es que los aliados podían estar de moral más arriba, más abajo, pero es que los alemanes, el no tener para comer es lo peor del mundo y eso lo sabe Sí, cualquiera.
Sí. Y esto encima fue poco a poco, poco a poco, poco a poco. Fue año tras año, mes a mes, van perdiendo poder no adquisitivo. El hecho de poder comer 100 gramos más de pan o 100 gramos menos marcó la diferencia. Y ahí están los testimonios de cuando tú comentabas, cuando los alemanes avanzan por Francia en el 18 y ven esos almacenes repletos de comida de los aliados, de todo, de vino, de champán en los almacenes de los oficiales, de comida en lata, de uniformes, de todo. Hay de todo, hay de todo. Podrán estar muy cansados los aliados ya de la guerra, pero tienen de todo y eso al menos mantiene la moral, porque dice, bueno, alguien Sí, podrá estar harto de la guerra, pero si le das de comer, pues dice, bueno, al menos sí. pero es que el hambre en Alemania es brutal, brutal, brutal. Ya digo, es uno de los factores principales de que Alemania salga del conflicto. Leandro comenta las dos últimas preguntas, que la primera es, pues, que quién tenía mejor armamento para la infantería cuando comenzó la guerra, si Alemania, Gran Bretaña o Francia, ¿no? Eran todos ejércitos muy parecidos y de ahí que las batallas fueran un equilibrio de fuerza, hubiera un equilibrio de fuerza. A nivel de armamento ligero, ametralladoras, fusiles, pistolas, estas cosas, estaba todo bastante igualado. En el tema de artillería y en concreto en artillería pesada, los alemanes llevaban la delantera por muchas piezas, pero eran ejércitos muy similares. No hay que verla, no se puede ver como como en la Segunda Guerra Mundial, en la que el ejército alemán se ve claramente que mejor contra Polonia y otros países al principio tiene una verdadera delantera tecnológica, de doctrina, operacional, son muy maduros en esos planos, en ese Ujú. grado, y el enemigo está totalmente confundido y no sabe cómo actuar. Vale, aquí me puede discutir mucho la gente de que los polacos resistieron, que los franceses tal, Pascual, pero Sí, igualmente, ¿no? La imagen de los alemanes de, joder, no se puede negar que tenían una doctrina muy avanzada, pero en esta época el armamento es una cosa muy convencional y todavía se piensa en grandes formaciones, en asaltos a la bayoneta, en asaltos encima los asaltos en línea de tiradores, todo muy tácticas pues eso, ¿no? Del siglo XIX, y luego a lo largo de la guerra, pues claro, ahí ya va a marcar la diferencia, pues los aliados van a tener, y sobre todo Francia va a acabar la guerra como el país más militarizado y potente a nivel de ejército del mundo, porque tienen tanques, tienen muy buenos tanques, tienen buenos aviones que van a superar a los famosos aviones alemanes, van a tener hombres adiestrados, van a tener camiones para moverlos, es que, o sea, al sí, principio son todos muy similares, pero al final, pues, son los franceses los que llevan la delantera en muchas cuestiones. vale. Y la última era que, ¿hasta qué punto fue el uso del gas determinante en la guerra y si ayudó a romper el frente en algún momento? El gas va a ser una cosa, el gas venenoso va a ser una cosa propia de la Primera Guerra Mundial porque no se va a utilizar en ese grado en ningún otro conflicto. Los japoneses lo usaron en China en el año 37 o 38, pero va a ser cosa de la Primera Guerra Mundial y no fue tan decisivo como se Mm, esperaba que fuera, o al menos como se tiene en la mente, porque el gas luego acaba siendo una cosa como otra cualquiera, como la artillería como tal. Es verdad que causa mucho pánico, pero después de de la segunda batalla de Ypres, nunca va a volverse a romper el frente por el gas, ni por el mostaza, ni por el gas cloro, ni por ningún tipo de gas que se invente ujú. en esta guerra, ¿vale? Se dice que los estadounidenses al final de 1918, justo cuando se rindió Alemania, habían diseñado un gas que era incoloro e invisible, era esto, ¿no? No tenía ni color ni olor. Entonces era como un gas pues, terrible porque no se podía detectar y te estabas envenenando. Pero bueno, no se lanzó ni se produjo en masa ni nada. Pero tuvo la importancia solo por el trauma que creó. Se acabó usando sobre todo, no tanto para la infantería que estaba en las trincheras, sino para la artillería, ¿sabes? Para bombardear a las posiciones de artillería,
porque el gas tú ya te ponías la máscara y tenías ropa adecuada y ya no te hacía efecto como tal, pero trabajar en una nube que es venenosa y que si respiras algo con una máscara de gas que estás sudando por dentro, hombre, cargar proyectiles de 10 kilos y dispararlos, hombre, pues ya es difícil sin uniforme porque Sí, los sí. hombres esto, pues ya es difícil ya con todo ahí tapado sin poder respirar bien. Hombre, pues por eso se acabó siendo como un arma como contra batería. Sí, bueno, que aprovecho para decir que hicimos un programa precisamente Sí, sobre eso, sobre el gas en la Primera Guerra Mundial y que lo dejaré en la descripción. Así que, pues nada, pues yo creo que podemos dar por finalizado aquí el programa, que se ha quedado yo creo que muy completo. Hemos intentado, bueno, lo has hecho tú, ¿no? Pero hemos intentado resumir, pues año a año los acontecimientos más importantes, ¿no? Y luego ya pues nos hemos centrado un poco más en este final para hablar de esos factores finales que van a influir en que pues Alemania se vea forzada a firmar una paz. Así que nada, yo creo que hemos cumplido el objetivo y dejaré también el libro en la descripción, que bueno, que aprovecho para preguntarte que cuál es la mejor manera para adquirir el libro, si bueno, en alguna pues página o en físico. el libro está en formato físico y se puede adquirir en las grandes superficies como son Amazon, FNAC, La Central, también en Corte Inglés, también podéis comprarlo en Todos Tus Libros, que es una asociación de librerías a nivel nacional. También en vuestras pequeñas librerías, a vuestro librero de confianza, os podéis acercar a cualquier día y encargarlo o pedir verlo, o lo que sea. O sea, está disponible en todo el territorio nacional y ya digo que, como decía al principio del programa, os animo a que si lo veáis por ahí, lo veis en un Mm. stand o en una estantería, lo cojáis, no os rompáis la mano, que pesa lo suyo, y le echáis una buena ojeada a los mapas, al índice, y ya digo, creo que os va a gustar mucho, no os va a dejar indiferente. Se mezcla la historia clásica con la historia más personal y más íntima de los soldados, de la población y de los grandes líderes que manejan esta guerra, todo Ujú. circunscrito al frente occidental, así que nada, yo de verdad que os animo a que os hagáis con él. Sí, sí, yo creo que es lo mejor, a la hora de, como me has dicho tú, de comprar un libro, oye, ojearlo en la librería, donde sea, tal, ver los capítulos, leer algo, ver también que tiene un montón de mapas. El libro viene con un montón de mapas de cada batalla, muy detallado y demás, y ya está. Y oye, es una forma de introducirte en la Primera Guerra Mundial de Sin forma, duda. pues, totalmente de lleno, de principio a fin, no hay nada que se queda pues en el aire, sino que te explica todo el proceso de principio a fin y la verdad que va- a mí me ha gustado mucho, vamos, o sea, yo me lo he Me pasado muy bien alegra. leyendo. Me tomo muy en serio los comentarios y también me tomo mucho en serio los comentarios que cuando hicimos la batalla del Marne y la gente lo fue Sí, leyendo y me fue haciendo críticas constructivas que yo siempre las agradezco. sí, sí, sí. Yo he ido añadiendo, han sido 2 años de trabajo y también pues de aprendizaje para este nuevo libro. Y como ya digo, es una historia del frente occidental que creo que va a dar mucho que hablar y sobre todo da mucho que pensar y bueno, es difícil estudiar un frente por sí mismo, Sí, ¿no? De forma aislada, pero como Sergio habrá podido comprobar, yo siempre estoy haciendo referencia a otros frentes y a otras partes del mapa porque es imposible hablar del frente occidental sin hablar del frente oriental, por supuesto, ni Italia o Mesopotamia o Galípoli. No puedes hablar del frente occidental sin tener en cuenta claro. todas las piezas del puzzle. Pues nada, pues muchas gracias por venir, Ismael, y bueno, no sé si, porque estás haciendo muchas presentaciones físicas, dejaré también tu Twitter en la descripción, porque ahí es donde publicas dónde vas a hacer Sí, los próximos eventos y tal, por si alguien vive cerca, ¿no? De donde pues vayas a hacer exacto. una presentación y quiere ir también a conocerte también en persona, ¿no? O a que le firmes el libro, si ya lo han comprado o lo compran allí, pues que te sigan en Twitter, ¿no? Y así pues se enteran de todo Por esto. supuesto, por supuesto. Yo encima siempre estoy encantado Sí, de hablar con toda la gente que ha leído mis libros, en este caso ya, en plural, pues estoy encantadísimo de hablar con ellos y de debatir lo que sea, porque yo esta es con mi bibliografía, ¿vale? Y con lo que yo he estudiado, esta es
mi versión del Frente Sí, sí, sí. Occidental. Otro ha podido leer otras cosas y puede tener otra esto. Y lo bueno de todo es, lo que quiero decir es que el debate enriquece cuando es parejo y es un debate que los dos estamos interesados en un tema y queremos saber la opinión del otro, ¿no? Así que este libro ya digo que no va a dejar indiferente a nadie en ese aspecto. Pues nada, pues gracias por venir y en el futuro haremos también más programas sobre asuntos que tratas en el libro ya de forma más completa, o sea, perdón, de forma más específica, ¿no? Que aquí pues hemos intentado dar pues Sí, una visión más general. Así que nada, pues muchas gracias Ismael y un saludo nada, para toda la muchísimas audiencia. gracias a ti muchísimas gracias a ti por invitarme y bueno, gracias a la audiencia por ver este programa que, vamos, que creo que ha quedado muy bien, la verdad. Pues nada, por lo dicho, pues un saludo a toda la audiencia y espero que os haya gustado este programa y ya digo que en la descripción pues os dejo toda la información que podéis necesitar. Un saludo y nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto.